Capítulo 30. Oscuridad. 4. Un suspiro escapó de los labios de Shirou mientras navegaba a través de llamadas de gato y manos delicadas que intentaban tocarlo mientras pasaba. El aroma abrumador del perfume que flotaba en el aire, casi como una fina niebla en todo el establecimiento ante él, hizo que su nariz se contrajera. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? Ven a pasar un buen rato, hermosa. Suaves voces danzantes y risitas como campanas resonaron a su alrededor. Sonriendo brevemente, sacudió la cabeza y continuó su camino hacia adelante, para consternación de las mujeres que seguían mirándolo aturdidas. Al igual que el apuesto lanzador de magia que visitaba su establecimiento, el aire que emitía Shirou era diferente al del hombre común o noble. No era el comportamiento de los nobles sigilosos, sino de un tipo superior. Eso, o el cabello rojo y los ojos de color bronce, parecían tan exóticos como el cabello blanco, las expresiones altivas y los trucos florales de Majid Caster. Los suspiros escaparon de la boca, y esta vez no era Shirou, sino las mujeres que miraban su espalda mientras se adentraba más en el burdel más lascivo del imperio de Baharut del Norte. Solo Merlin. Shirou resistió el impulso de golpearse la cara con la mano, tratando de mantener una fachada de calma para tratar a las personas a su alrededor con la mayor cortesía posible. Todos tenían sus historias, profesiones y objetivos. No había necesidad de menospreciar a nadie por su suerte en la vida, ni juzgaría ya que no conocía sus circunstancias. Sin embargo, esto no fue cierto para una persona en este establecimiento. Señoras, hermosas damas, ¿por qué tanta prisa? Hay una flor para cada una de ustedes. Oh, Merlin tú. Un tarareo complacido y un coro de risas débiles resonaron a través de las paredes del burdel, pero Shirou reconocería esa voz de Mariquita, tal como la describe Arturia, en cualquier lugar. Era suave y agradable al oído, pero juguetón y distante al mismo tiempo. Sin embargo, ninguna de esas virtudes y encantos tuvo sentido cuando el contexto cambió de un papel de asesor a un cliente de burdel. Arturia odiaba sentir que su renombrado maestro nunca tomaba en serio a una mujer y solo estaba jugando con sus sentimientos. Merlin discutió sobre qué más haría en un burdel, pero eso solo consolidó aún más la impresión de Arturia de Merlin como un mujeriego. La situación actual con Merlin y Shirou ahora dentro de un burdel era exactamente lo que Arturia había querido evitar, pero aquí está. Shirou dobló la esquina y entró en una sala de la plaza equipada con cojines y cubierta con velas bajas. Maldita sea, Merlin, sabía que te encontraría aquí, gruñó Shirou casi irritado. Allí estaba, Merlin, mago de las flores, sentado en círculo con una mujer en cada brazo y una mujer apoyando la cabeza en su regazo. Las miradas envidiosas del otro lado de la plaza parecían como si no quisieran nada más que matar a este bastardo. Peor aún, la expresión en el rostro de Merlin era como si la situación fuera completamente natural. Oh, Shirou, estás aquí. Llamó Merlin, atrayendo la atención de las mujeres a su alrededor hacia el propio Shirou. La forma en que los ojos de las mujeres se iluminaron a la vez fue demasiado revelador para Shirou, quien casi dio un paso atrás ante la pura voracidad dirigida a él. O Merlin no pareció registrar la reacción, o simplemente estaba demasiado acostumbrado, pero Merlin simplemente le hizo un gesto mientras agitaba una costosa botella de vino. Ven. Siéntate. Únete a nosotros. ¿Ves esto? Dicen que esto es lo mejor del imperio. Se produjo un silencio entre los dos, las facciones de Shirou se tornaron inexpresivas. Hassan, dijo Shirou a nadie en particular, pero Merlin lo sabía mejor e inmediatamente se puso serio. Dale un informe a Camelot. No. Espera. Piedad. Merlin inmediatamente avanzó, dejando el agarre de las damas a su alrededor y golpeando el suelo con la punta de su bastón justo a tiempo antes de que una figura oculta se moviera. Un campo delimitado de pétalos de rosa encapsuló toda el área, y cuando Shirou se dio cuenta, él, Merlin y una mujer de las 100 caras fueron llevados a un callejón. Está bien, nada de eso, tosió Merlin ligeramente. Acabo de salir, es demasiado pedir estirar un poco las piernas. 100 caras se burló, dándose la vuelta para cumplir su orden y obligando a Merlin a acercarse sigilosamente a ella con una sonrisa halagadora. Ahora, vamos, nada de eso. Shirou, si pudiera rescindir su solicitud anterior.
Cientos de rostros se detuvieron, su cola de caballo atada se balanceaba mientras inclinaba la cabeza para mirar a Shiro en busca de confirmación. La parte vengativa de su personalidad no vio nada más justo que hacer justicia a este bastardo pervertido del principal consejero del reino. No obstante, se remitió a la elección de su creador. Está bien, olvídalo, cedió Shirou mientras se pellizcaba el puente de la nariz. 100 Caras chasqueó la lengua, mientras que, en contraste, Merlin resplandecía tan brillante como un árbol de Navidad. Aparentemente disgustada por el comportamiento de Merlin, un Dreadfaces empujó al hombre fuera de ella, antes de volver a saltar a la oscuridad de las sombras. Merlin, después de haber sido empujado al suelo, apenas reaccionó y simplemente se sacudió antes de volver a ponerse de pie. Esa mujer es bastante ágil debajo de esa figura engañosa. Su busto en realidad era un poco flexible cuando se presionaba contra mí. Ahora, si tan solo tuviera más tiempo para apretar un poco. Una daga rozó el lado de la cara de Merlin, un gruñido bajo se escapó de algún lugar en las sombras, desafiando al bastardo a continuar. Ah, sí, bueno, ejem. Merlin resopló y se hizo a un lado lánguidamente para evitar otra daga arrojada. Muy amado era. Honestamente, realmente estaba trabajando diligentemente. Se trata del estado de ánimo, ¿sabes? Demasiado serio y piensan demasiado despreocupados y te tratan como un tonto. El truco es encontrar un equilibrio apropiado. Una dama en cada brazo, más aduladores sobre tu regazo. Shirou pronunció con incredulidad. Pervertido sórdido. Un equilibrio perfecto, fingió Merlin como si las sombras no estuvieran tratando de hacer un juego para tragárselo. Además, lo que dijo era perfectamente razonable. Lo que no fueron los diversos atentados contra su vida. Esquivando otra daga lanzada y una maldición más fuerte para los petimetres afortunados, Merlin estiró la barbilla hacia este atacante invisible. No deberías estar en alguna parte. O tal vez mis encantos me hacen más apuesto de lo que había creído originalmente. Oh, Merlin, apuesto Merlin, eres un demonio. Eres irresistible. Una planta en una maceta fue pateada en dirección a Merlin, antes de que el personaje de las 100 caras ya no pudiera soportar la presencia del mago. Originalmente, se le había encomendado la tarea de vigilar a Shirou para mantenerlo a salvo, pero ahora optó por cambiar con Sai del Veloz lo antes posible. Qué mujer tan encantadora, pero supongo que las de Kuldere tienen su atractivo. Espinosa y fría en la superficie, pero cariñosa por dentro. Merlin. Por favor, intervino Shirou. Está bien, sé cuando no se aprecia mi experiencia, pero esto viene de un mujeriego a otro, así que es de esperar. No soy un... Merlin le lanzó a Shirou una mirada profunda, que de alguna manera logró cortar a Shirou antes de que pudiera terminar su oración. Francamente, ganarse el afecto de Arturia ya era una hazaña increíble. También estaba la forma en que otras mujeres lo miraban, pero él siempre no tenía idea de eso. Demonios, si Shirou tuviera un libro de consejos y sugerencias, Merlin habría sido el primero en comprarlo. De repente, un irritante sentimiento de nostalgia asaltó a Merlin. Era un recuerdo extraño y lejano en el que Shirou también era su alumno. ¿Algún Ashton? Qué extraño, pero el recuerdo vino espontáneamente y fue bastante vago. Sin embargo, lo que no fue vago fue la sensación de que Shirou tenía un secreto para recoger mujeres en la memoria. Todo llevó a una sola conclusión. Los ojos de Merlin parpadearon antes de iluminarse considerablemente. Shirou realmente podría tener un libro de consejos de Playboy. Merlin, no me gusta la forma en que me miras. Es tu imaginación, te lo aseguro. Entonces deja de alcanzarme como si fuera a escapar. ¿Alcanzar? No. ¿Qué tipo de persona crees que soy? Merlin comenzó a cachear a Shirou. Buscar es todo lo que es. Un artículo tan precioso seguramente se mantendría en tu persona en lugar de en un lugar no revelado. Como tu mago asesor, creo que debería recibir una parte del corte, ¿sí? Shirou sintió que la conversación se alejaba del tema e hizo todo lo posible para tratar de desviarla. Merlin, concéntrate. Shirou apartó las manos inquisitivas de Merlin. Teníamos la misión de salvar a la gente, y pasaste todo el tiempo coqueteando con mujeres en un burdel.
Una mirada de ofensa curvó la boca de Merlín hacia abajo, pero al menos las cosas volvieron a la normalidad. ¿Qué pasaría si te dijera que puede que no sea tan simple como un sindicato clandestino que secuestra a ciudadanos libres con fines de lucro? Merlín se justificó. Di que te creo, pero al final no importa. Fuiste demasiado lento y la organización detrás de esto ya ha sido aprendida. Shirou reveló la conclusión del asunto a Merlín, quien tarareó en sus pensamientos y no dijo nada. Decir mucho más bajo el escrutinio de Shirou. Bueno, al menos descubriste algo más, o tus esfuerzos fueron realmente infructuosos. Merlín se encogió de hombros. Nada concreto, solo rumores sobre un demonio que se hace llamar Haldabaoth, el verdadero autor intelectual de la operación. Por supuesto, demonio podría referirse al título de alguien realmente cruel en lugar de a una raza, pero dado que arruinaste arbitrariamente mi recopilación de información, es difícil de determinar. Merlín movió las cejas, pero Shirou no quedó impresionado a pesar de reflexionar sobre la nueva información que Merlín le había dado. Al final, Shirou notó lo que dijo Merlín, pero no pudo evitar permanecer escéptico. Por lo tanto, sondeó. Si estás usando esto como otra excusa para encontrar otro burdel, entonces... La frente de Merlín se contrajo, e inmediatamente haciendo que el hombre pusiera sus manos sobre los hombros de Shirou y lo espantara. Olvídate de que dije algo entonces, descartó Merlín rápidamente, curvando los labios ante el desprecio que jugaba en los bordes de las cejas de Shirou. Qué parecido era a veces a Arturia. Los dos podían hacer las expresiones faciales más interesantes. Hacia adelante. Shirou apartó al azar las manos de Merlín de su hombro y comenzó a caminar una distancia antes de detenerse abruptamente. ¿Qué planeas hacer ahora, Merlín?, preguntó. Merlín dejó caer los hombros en señal de aceptación. Realmente no parecía que pudiera convertir esta salida en una de relajación lejos de los estrictos ojos de Arturia. Si no puedo holgazanear, también podría ver qué puedo encontrar para que mi estudiante bárbaro no se convenza aún más de que soy una mala influencia para ti, cuando obviamente soy el mejor. Merlín golpeó impotentemente la punta de su bastón en el suelo, y pronto su cuerpo comenzó a desvanecerse en pétalos rosados que fluían. Estaré en camino, así que recuerda. Las flores hablan, te contactaré si encuentro algo. Shirou asintió, y en ese segundo, Merlín se había ido, dejando a Shirou solo para regresar a la mansión de Nero, donde su nuevo equipo de aventureros seguramente lo estaba esperando. De vuelta en la mansión de Nero, Ainz apenas pudo resistir el impulso de llevarse las manos a la cara ante su creciente aprensión. Se estremeció, algo que obviamente no era fácil de hacer siendo un esqueleto, pero la sensación transmitida a su cráneo era lo suficientemente similar para ser descrita como tal. Ainz no era el monstruo que su apariencia física representaba, sino un humano que se encontraba en una situación inexplicable. No obstante, hay una delgada línea entre la humanidad y la privación que marca la transición de humano a monstruo. Todo lo que se necesitaría sería ese empujón final desde el borde. Independientemente, las únicas personas que Ainz realmente se preocupaban en este nuevo mundo eran los amigos que había hecho en su gremio y los NPC que habían creado junto a él. Eran sus principales motivaciones y la fuerza impulsora para tomar el nombre de Ainz con la esperanza de que el nombre del gremio resonara y atrajera la atención de cualquiera de sus compañeros de gremio que pudieran haber transmigrado. Por desgracia, antes de que la meta pudiera realmente comenzar, Ainz ahora se estaba dando cuenta de que los NPC de su gremio no eran tan cohesivos en pensamiento y creencia como él había dado por sentado. Shaltear Bloodfallen, el nombre de uno de los guardianes de piso de su gremio, seguía apareciendo en su mente mientras su mirada se demoraba sobre sus palmas entrelazadas. Ainz estaba actualmente con Narveral en una de las habitaciones de invitados de Nero tratando de poner en marcha algún tipo de plan antes de que comenzara la misión que Nero le había asignado. Comprensiblemente, sin embargo, se estaba quedando corto con cualquier tipo de respuesta. Para empezar, no tenía ni idea de lo que posiblemente le había pasado a Shaltear para que ella lo traicionara a él y al gremio. Simplemente se había sentido insatisfecha con él, o era algo más turbio. No. La mejor pregunta era si tenía derecho a detenerla. Si las acciones de Shaltear fueron por su propia voluntad, entonces sabía que no tendría el corazón para impedírselo.
Su armadura resonó cuando sus dedos se entrelazaron, y su cuerpo se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados sobre las rodillas. Al final, lo que quería para sus guardianes de piso y miembros de Nazarick era que cada uno encontrara su vocación y viviera la vida que deseaba vivir. Su deber sería guiar y cuidar hasta el punto en que ya no fuera necesario en homenaje a sus compañeros de gremio. Ciertamente era algo que habrían hecho en su lugar, pero Shaltear debería haberlo sabido mejor. Ainz recordó su último encuentro con el pequeño vampiro verdadero de Nazarick. No había mostrado ningún indicio de insatisfacción o amargura en su presencia. De hecho, parecía demasiado ansiosa por complacerlo de cualquier manera o forma. En el mismo momento en que incluso sugirió que potencialmente la enviaría a explorar el área entre Reestice y sus fronteras, saltó sobre Mare y silenció a la oposición de Aura solo para obtener el puesto. Ahora traición. No importa cómo lo pensara Ainz, algo simplemente no cuadraba. Sin embargo, el problema era cómo iba a lidiar con eso. No podía permitirse el lujo de poner en peligro la seguridad de la Gran Tumba en caso de que Shaltear fuera descubierto o derribado. Peor aún, casi había verificado la existencia de los Raid Bosses de Yggdrasil, caminando entre la población del Nuevo Mundo. Si algún Raid Boss bien alineado o justo se enterara de Shaltear y lograra rastrear de dónde había venido, toda la situación con Q irrumpiendo en la Gran Tumba podría volver a ocurrir una vez más. Luego estaban las inexplicables nuevas habilidades y destrezas que poseía la versión de este mundo de los Raid Bosses de Yggdrasil. Ainz tembló internamente. Gaebolg debería haber viajado en línea recta y estar imbuido de penetración de defensa absoluta y probabilidad de muerte. Sin embargo, cuando se usaba en las manos de Q, la lanza contenía propiedades causales que bordeaban la magia del tiempo. En lugar de una línea recta, la lanza se dobló, torció y curvó, como si el éxito de su golpe ya estuviera garantizado. Este no era un efecto que Ainz recordaba que poseía la lanza roja de Q y, lógicamente, tenía que asumir que existía la misma posibilidad con los demás. Sin embargo, ahí estaba la pregunta. Si la traición de Shaltear puso en peligro la seguridad de Nazarick, ¿tenía Ainz la resolución necesaria para acabar con ella? Él no lo sabía. Probablemente, simplemente no quería reconocerlo, y se aferró a la esperanza de que todo esto fuera solo un gran malentendido o una falta de comunicación. Señor Ainz, murmuró Narveral. Sin reacción. La llamada de Narveral apenas se había registrado en los pensamientos profundos de Ainz. Narveral se quedó en silencio, dándose cuenta de que no había nada que realmente pudiera decir para contribuir con algo significativo o consolar al último de los grandes. Si Shaltear realmente traicionó la tumba, entonces Narveral prometió retribución por causar angustia a Lord Ainz. En silencio, Narveral rechinó los dientes y reinó en su ira helada. Sus manos se cerraron en puños, mientras se preguntaba cómo Albedo y los demás estaban tomando la noticia. Conociendo a Albedo, probablemente estaba planeando contramedidas rápidas y vengativas. Narveral parpadeó cuando notó que Ainz la había llamado. E inmediatamente, enderezó la espalda, juntó las manos frente a la cintura e inclinó la cabeza en señal de servidumbre. Sí, señor Ainz. Ella esperó instrucciones. Prepárese para la partida. Siempre estoy listo, mi señor. Sí, bueno, bien, murmuró Ainz más para sí mismo que para Narveral. Se aclaró la garganta. Nero siempre ha sido una líder audaz, pero no se quedará quieta en este asunto si terminamos demorando demasiado. ¿Puedo preguntar por qué estamos esperando entonces? Narveral inclinó la cara hacia un lado confundida. El equipo de la oscuridad todavía extraña a su miembro más nuevo. Estamos esperando el error, quiero decir, humano especial. Las mejillas de Narveral se sonrojaron ante la mirada que Ainz le estaba dirigiendo después de su desliz de lengua. Ni rabia ni frustración, sino resignación. Se sonrojó, tartamudeando débiles excusas que ni siquiera ella pudo registrar. La forma en que veía a los humanos estaba arraigada, por así decirlo, como un hábito, y los hábitos eran difíciles de cambiar sin una razón. Cambiarse a sí misma para llevarse mejor con los humanos. ¿Cuál fue el punto? ¿Por qué el grande te pidió esto? Ainz había dado instrucciones a Narveral y a los miembros de Nazarick para que mostraran a Shirou la mayor cortesía, debido al gran potencial de las habilidades de Shirou. Era una gallina de oro práctica.
Narveral encorvó los hombros e interiormente se retorció ante su error de juicio. Estaba muy nerviosa por el asunto de saltear, eso era todo. Te dije que tampoco lo llamaras humano especial, y no. Humano honorario tampoco funciona. Ainz se sintió un poco mal cuando notó que Narveral se estremecía ante otro error, pero como líder de la Gran Tumba, no pudo mostrar vacilación. En cambio, hizo todo lo posible para quitarse de encima el asunto. Pero sí, debemos esperarlo antes de partir. ¿Por qué?, preguntó Narveral, tratando de ganar tiempo para recomponerse, una mano colocada sobre su pecho, respirando ligero. ¿No es este un asunto que debe manejar la Gran Tumba? En verdad, sí, pero en la superficie, este es un asunto del equipo de aventureros Darkness. Entonces, Shiro aceptó unirse a nuestro equipo y es visto como un miembro. No podemos simplemente dejarlo atrás, ni queremos quemar puentes. También es alguien que no parece consciente de lo callado que eres cuando estás cerca de él. Como si estuviera acostumbrado a tratar con mujeres testarudas. ¿Qué, o preferirías a esa persona equerana como compañera de equipo? Narveral casi rompe el costado de la mesa auxiliar junto a la que estaba sentada en la comparación. Anotado, dijo en tono monótono. Sin embargo, mi señor, no sigue siendo algo malo traerlo, con él. Narveral se decidió por un pronombre simple para llamar el nombre de Shirou, pero al menos era mejor que las alternativas. Intentaremos mantenerlo lo más alejado posible del contacto con saltear. Además, traer a Shirou no es del todo malo. Por un lado, podemos evaluar los límites de su habilidad mientras juzgamos su personalidad y carácter. Por otro lado, también podemos fomentar mejores relaciones y desarrollar una dinámica de equipo. ¿Realmente vale la pena el esfuerzo? Narveral arrugó la cara, sus cejas se juntaron. La habilidad que demostró es impresionante, pero seguramente tiene sus límites. Límites que no conocemos, Narveral. Este puente no debe quemarse tan fácilmente, pero el asunto con saltear tiene prioridad. Recuerda, necesitaré que distraigas a Shirou si es necesario mientras averiguo las intenciones de saltear. Narveral cedió, pero aún frunció el ceño. Por su orden. // El crujido de las botas resonó bajo el denso follaje de los árboles más rodeados por un paisaje de arbustos y arbustos del bosque en una región de la frontera norte del imperio con Reestice. El equipo Oscuridad, escoltado por un destacamento de exploradores del octavo cuerpo del imperio, avanzaba penosamente por el terreno en ruta hacia donde se había avistado al vampiro verdadero. Como era de esperar, Shirou se había sentido confundido por los eventos que habían ocurrido en su ausencia en la mansión de Nero, pero, de nuevo, sabía cuán bullicioso y frívolo podía ser Nero sobre las misiones peligrosas. La audacia estaba ciertamente en su personalidad. Sin embargo, no vio ninguna razón para no estar de acuerdo con participar como miembro del Team Darkness. Ayudaría aún más a Nero a consolidar su posición en el imperio si esta empresa tuviera éxito. Sin embargo, si había un solo punto sospechoso, era la forma en que Momon y Nabe estaban actuando durante el viaje. Aparte de mencionar que iban a tratar con un vampiro verdadero, los dos se mostraron callados y reacios a ofrecer más detalles. Casi parecía que se trataba más de una aventura personal que profesional. Shirou podía decir esto de un vistazo. Estaba en las señales sutiles que emitían en su silencio. El lenguaje corporal podría transmitir emociones tan claramente como las palabras. El ritmo de Momon era constantemente rápido, apresurado. Mientras tanto, Narveral ni siquiera le había dado una mirada furiosa por su clara aversión hacia él. Su enfoque y determinación decían mucho de su inversión personal. En este sentido, Momon difería poco. Había una historia aquí, pero Shirou no sabía si debía entrometerse o no. Al final, determinó que lo mejor era confiar en sus nuevos aliados en lugar de dudar de ellos desde el principio sin razón. Por ahora, Shirou solo vería cómo se desarrollaron las cosas. En cierto punto de la escolta, el líder principal plantó los pies en el suelo y se negó a moverse más, girándose para mirar directamente a Momon. Disculpas, señor Momon, pero me temo que esto es lo más lejos que estoy dispuesto a liderar a su equipo, se estremeció el escolta, mirando en dirección al frente.
Era obvio que el caballero tenía poca fe en Team Darkness y creía que la nueva duquesa de Northern Roble había sido demasiado caprichosa como para aceptar. Vete, fue la respuesta cortante de Ainz. Le importaban poco las acciones de un caballero acobardado. Más aún, si todo fuera solo una pérdida de tiempo. La escolta no dudó en huir del área después de señalar en la dirección general del vampiro verdadero reportado. Insecto llorón, resopló Narveral con desdén, antes de parpadear cuando notó que Chirou la miraba de manera extraña. En lugar de explicar nada, resopló y se esforzó por parecer amable, una extraña mezcla de medio sonrisa, medio burla. Shiro optó por no comentar, ya que Ainz no estaba de humor para esperar. En el momento en que el guía se fue y les aseguró que el vampiro estaba justo delante, Ainz había cambiado de un paso rápido a una carrera. Con sus estadísticas y parámetros, su velocidad y la de Narveral serían difíciles o imposibles de igualar para cualquiera en el nuevo mundo. Sin embargo, Shirou logró mantenerse bien, un punto del que ni Ainz ni Narveral tomaron nota. Muy pronto, una ría de árboles derribados y sangre salpicada apareció a la vista. En el centro e iluminada por la luz de la luna creciente del cielo despejado de arriba, una mujer menuda que no parecía mayor que una chica rolliza de 14 años. Tenía la piel pálida y brillante, ojos seductores de color rojo carmesí y rasgos faciales finos. Su cabello plateado estaba atado en una cola de caballo a través de una gran cinta en la parte superior, lo que permitía una vista completa de su rostro. Un vestido de noche negro suave con una falda grande y gruesa adornaba su cuerpo. En su parte superior, llevaba una cinta adornada con encaje y una chaqueta corta entallada. Sus manos estaban cubiertas con largos guantes de encaje que no exponían ningún trozo de piel en absoluto. Era joven y hermosa, por lo que a los ojos de Chirou era una tragedia que la niña hubiera sido atacada y convertida en una criatura de la noche a una edad tan temprana. Sin embargo, Ainz tenía una perspectiva completamente diferente a la de Chirou. Ella no se está moviendo. Tenía que haber algo mal con ella, notó rápidamente Ainz. Ella simplemente estaba parada allí, sin hacer nada, con una expresión vacía en su rostro que le recordaba a Ainz como estaba en modo de espera en Yggdrasil. Tratando de probar algo, Ainz colocó una roca en su mano derecha y la arrojó al área frente a Shaltear. Ninguna reacción, ni siquiera un parpadeo o una mirada. En cierto modo, le recordó a Ainz los efectos de debilitamiento de estado en Yggdrasil, principalmente aquellos enfocados en atacar el estado mental o la mente de un adversario. Sin embargo, el nivel de resistencia mental de Shaltear debería haberlo hecho imposible, y, sin embargo, la verdad estaba ante sus ojos. Lo que podría haber ocurrido. Ainz inspeccionó furiosamente el área alrededor de Shaltear y rápidamente notó lo caótico que era. Esta era la vista de una batalla, y Shaltear no había sido de las que no se resistían. Los cadáveres desfigurados estaban esparcidos, y los pedazos de madera tallada y los escombros eran signos reveladores de algún tipo de carruaje hecho pedazos. Al final, Shaltear parecía haber sido capaz de luchar contra sus adversarios, pero a un precio demasiado difícil de aceptar para Ainz. Un intento fallido de control mental, era la habilidad en la parte superior de la mente de Ainz. Shaltear probablemente había matado al caster antes de que se diera ninguna orden, obligándola a este monótono estado de inacción. Sin embargo, ¿cómo fue todo esto posible? Shaltear nunca sería víctima de ataques mentales convencionales. La única otra posibilidad era algo que pudiera ignorar las defensas absolutas y romper la regla común. Un objeto mundial. ¿Quién se atreve? Ainz se enfureció cuando llegó a una conclusión, su ira era palpable y solo reprimida por la naturaleza de sus supresores emocionales. World Items necesitaba un usuario, lo que le indicó que las amenazas, además de los raid bosses de Yggdrasil, también existían en este nuevo mundo. Los mataré. En nombre de Ainz o Algon, vendrá la venganza. Los huesos de Ainz chirriaron por el flujo errático de energía mágica dentro de él, causado por sus emociones crecientes. Sin embargo, antes de la venganza, Shaltear estaba primero. El pensamiento puso serio a Ainz, al darse cuenta de lo que tenía que hacer si no podía sacar a Shaltear del efecto de la magia. Ainz estaba considerando un plan de acción cuando no tuvo en cuenta la proactividad de su nuevo miembro del equipo.
Un susurro en las hojas alertó a Ainz de que Shirou se puso de pie para abrirse camino hacia la confrontación. Ainz había perdido por completo la oportunidad de que Narveral distrajera a Shirou y lo dirigiera a otra parte en su prisa. Narveral sabía que Ainz le había pedido que distrajera a Shirou, pero como Ainz se había olvidado de decir algo, no se había atrevido a actuar por su cuenta. Fue un caso de error de juicio y falta de comunicación. Por desgracia, era demasiado tarde. Shirou parecía decidido a liberar a lo que parecía ser una joven maldita a la vampiración. Ainz no podía permitirlo. Esperar. Ainz de repente colocó una mano sobre el hombro de Shirou y tiró de él hacia atrás, pero esto sirvió para exacerbar las sospechas anteriores de Shirou de que algo andaba mal. Shirou miró a Ainz y Narveral y frunció el ceño. ¿Hay algo que ustedes dos no me están diciendo? Decidió preguntar directamente. Narveral y Ainz se miraron el uno al otro, uno con una mirada aguda buscando confirmación para neutralizar un objetivo, el otro, un firme movimiento de cabeza. Ainz le indicó a Shirou que se dirigiera a un claro en el bosque junto a un río y le hizo una propuesta. Vamos a tener una charla con el verdadero vampiro sin ir a ninguna parte, y sin ningún ser vivo que se atreviera a acercarse a él. Realmente no había prisa. Lentamente, Shirou asintió. Ya era tarde en la noche cuando la escolta los había dejado, y ahora con esta discusión, estaba muy claro para Shirou que pasaría la noche aquí en el bosque. El fuego sería esencial para el calor, por lo que no fue una sorpresa cuando se encendió uno y todos se reunieron a su alrededor. El ambiente no era tenso, pero tampoco agradable. Torpe sería la mejor manera de describirlo, pero Shirou era más curioso en todo caso. Su nombre es Shaltear Bloodfallen, abrió Ainz mientras estaba sentado alrededor de la fogata con Narveral y Shirou a su lado. Las admisiones de Ainz parecían confirmar una especulación que Shirou ya tenía. ¿Un conocido entonces? ¿Un amigo tal vez? Shirou aventuró mientras empujaba el fuego con un palo para mantener las cosas encendidas. Un parpadeo cruzó el visor de Ainz, varios pensamientos pasaron por su mente mientras momentáneamente se mantuvo en silencio. No había absolutamente ninguna forma de que revelara la verdadera relación de Shaltear con él, considerando cómo Shirou podría reaccionar ante eso. En cambio, estaba usando apresuradamente el breve indulto para consolidar su trasfondo, el de Narveral y el de Shaltear. Es complicado. Ainz gruñó por no tener nada mejor que decir. Entonces comienza desde el principio, sugirió Shirou. Por su atuendo y comportamiento, tu amiga parece pertenecer a un círculo de la alta nobleza. ¿Cómo se convirtió repentinamente en una verdadera vampira? ¿Qué le sucedió? ¿Fue atacada? Ainz se encontró asintiendo antes de darse cuenta. Pensando rápido, sintió como si pudiera trabajar con algo aquí. Las mejores mentiras eran aquellas que fueron conjuradas por la propia persona. Lamentablemente, sí, y es por eso que no me quedaré de brazos cruzados y dejaré que otros la lastimen. Ella es un monstruo que ha matado indiscriminadamente, razonó Shirou, mirando hacia el lado donde manchas de sangre seca manchaban la corteza de los árboles. Indiscriminadamente. Ainz se burló, el trasfondo en mente se hizo más y más claro a medida que continuaban las conversaciones. Ella no siempre lo fue, dijo con decisión. ¿Estás insinuando que está siendo controlada? Shirou levantó una ceja, viendo que Ainz parecía dudar sobre algo antes de confesarse. Sé que ella no mataría sin razón. Sus circunstancias la obligaron a dejar nuestra tierra natal, y yo, a asumir la responsabilidad y acabar con ella. Sin embargo, este arreglo fue más una artimaña inventada para evitar que otros la persiguieran mientras viviera una vida tan ordinaria como ella pudo. Estaba tan sorprendido cuando me enteré de sus acciones, de ahí mi urgencia. Claramente hay algo mal. Ainz gruñó, cruzándose de brazos y metiéndose más en el papel que estaba imaginando. Se aclaró la garganta y miró fijamente a Shirou. Ella no está en su estado mental correcto. De hecho, algún tipo de magia debe estar controlando sus acciones. No es lo suficientemente evidente que ella simplemente se queda allí sin pensar y espera a que algún hostil se acerque a ella antes de que sea probable que ataque. Un momento de silencio se prolongó mientras Shirou digirió lo que le acababan de decir. Mientras tanto, Ainz dirigió su mirada hacia el fuego antes de continuar en un tono suave. ¿Me culparás por no decírtelo?
Preguntó Ainz mientras añadía distraídamente otro leño al fuego. A la mayoría no le agrada escuchar que el vampiro que un caballero extranjero tuvo la tarea de matar, era en verdad, alguien a quien el caballero deseaba consolar. Shirou respiró hondo y fue directo al meollo del asunto. ¿A cuántos debe haber matado ya en su estado actual? No fue intencional. Ella no es del tipo que mata sin mi consentimiento primero, para que nuestro acuerdo no se vea comprometido y ella sea seriamente perseguida. Este es el trabajo de otra persona. Por lo tanto, tu objetivo es salvarla. Ella es mi amiga. ... 4 palabras cortaron efectivamente cualquier razonamiento que Shirou tuviera en mente sobre hacer lo correcto. Si Ainz y Shaltear fueran realmente amigos, entonces tal vez Ainz podría evitarle a Shaltear el tormento del vampirismo poniendo fin a su sufrimiento. Sin embargo, por como lo describió Ainz, los dos estaban felices en su arreglo antes de esta inesperada debacle. La boca de Shirou se cerró gradualmente, sus pensamientos eran imperceptibles para Ainz y Narveral. La noción de arriesgarlo todo por alguien que valga la pena salvar, resonaba profundamente dentro de él. Si lo que le decían era la verdad, entonces la única razón por la que había ocurrido esta masacre se debía a alguna magia de control mental. En ese caso, no había una solución simple. ¿Cómo planeas salvarla? ... Ante esta simple pregunta, Ainz no tuvo respuesta. No se dijo, pero si no hubiera una solución, significaría que Shaltear probablemente sería derrotado. La forma en que Momon y Nave se tensaron en agitación ante el inevitable pensamiento decía mucho de sus sentimientos con respecto a Shaltear. Las relaciones sólidas no se forman a través de simples primeros encuentros, sino a través del tiempo. Esto le da credibilidad a la historia que le habían contado a Shirou. Por el bien de salvar a otros, ¿hubo alguna vez la necesidad de dudar? Era lo suficientemente trágico que una mujer joven se hubiera convertido en un no muerto tan joven, y ahora había aún más sufrimiento. Seguramente, Shaltear debe estar herida por las acciones que se le impusieron. No solo ella. Shirou miró los puños cerrados de Momon y las características preocupadas de Nave que rompían su monótona fachada. Esos dos no dieron más detalles sobre sus antecedentes o su historia, pero sus reacciones fueron genuinas. Estaban ansiosos, estresados. Tal vez, comenzó Shirou lentamente, levantando una mano delante de él y concentrándose. Puedo tener una solución. Es una espada de negación y traición. La magia se reunió y se hinchó en un brillo suave, los patrones de interfaz destellaron en la piel de Shirou y convergieron sobre su palma abierta. Se formó el contorno de un arma, seguido de distintas características. Un pomo y una empuñadura ornamentados, una hoja severamente torcida y el brillo de la magia en su superficie. Todos los hechizos deben romperse. Shirou gruñó, sintiendo una caída en sus reservas mágicas, cuando cierta arma se formó en la mano. Sin darse cuenta, no se dio cuenta de lo tranquila que se volvió el área a su alrededor aparte del crepitar del fuego. La daga que Shirou acababa de formar, y su función eran cosas que eran bien conocidas en Yggdrasil como una gota ultra rara, que rivalizaba con los objetos del mundo en el uso práctico. Esa daga, Lorais no puede ser, ¿verdad? Narveral susurró discretamente, su voz tartamudeando por la agitación a un lado. Francamente, Ainz ni siquiera supo cuando asintió en respuesta, pero estaba claro que, para empezar, ya no estaba pensando. Durante mucho tiempo, Ainz y Narveral solo miraron y miraron por más tiempo con incredulidad. N nunca debería haber dudado del juicio de un grande. Narveral inclinó la cabeza en señal de derrota. Ainz era una historia diferente. Por el momento, ¿cómo o por qué eran las últimas preguntas en su mente, ya que sentía como si un peso increíble se hubiera quitado de sus hombros en medio de determinar la autenticidad de la daga. Esta daga por sí sola resolvería todos los problemas actuales de Nazarick, y claramente se le estaba ofreciendo a él. ¿Crees que esto funcionará? Fue la pregunta solemne de Shirou, aún ignorante del impacto que estaba teniendo. Por un segundo, Ainz sintió como si estuviera mirando a una diosa divina. Shirou, hermoso bastardo, tuvo un tesoro. Un puto tesoro. Ninguno de los dos tenía palabras. Gracias por leer. Próxima actualización. Unsman B2. P1treon. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark.
California. El pico solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z